Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan aquí por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales. Hoy es jueves 24 de febrero del año 2022. Hoy un día muy, pero muy tenso para el mundo. Bueno, pues se inició la guerra en Rusia con Ucrania. Acaban de bombardear, están bombardeando en estos momentos diferentes aeropuertos y además de eso está atacando a Kiev. Hay muchas noticias en desarrollo que le daremos a conocer en breve. Laura Castellanos, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas, las primeras con muchas informaciones sobre este conflicto, esta guerra, que va a traer muchas consecuencias en lo que es el precio del petróleo y precios a las tendencias alcistas del mundo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. ¿Cómo Buenos días, están? Laura. Buenos días, Caminero. Buenos días al país y buenos días a los que nos sintonizan en el exterior. Un día realmente lamentable que se haya desatado esta guerra. Las agencias de prensa internacional ya comenzaron a divulgar informaciones. Aquí hay una de la agencia francesa de prensa que parece que está en la zona de Ucrania y dice que minutos después de que la televisión rusa emitiera a las 3 de la madrugada un discurso televisivo pregrabado por el presidente ruso Vladimir Putin, sonaron las alarmas en el cielo nocturno de Ucrania. Instantes después las explosiones empezaron a oírse en los alrededores de las principales ciudades de Ucrania. La guerra había empezado. Las bases aéreas situadas en Kiev, Kharkov, Odessa, Kramatorsk e Ivano, al oeste del país, en la región cercana a la frontera con Polonia, fueron inutilizadas por los misiles lanzados por las fuerzas rusas. El objetivo es destruir la infraestructura militar y de comunicaciones de Ucrania para facilitar los movimientos de tropas. A las 7 de la mañana de hoy, el Ministerio de Defensa ruso informaba de la eliminación del sistema de defensa aéreo ucraniano. Hay por lo menos 8 personas muertas y varios heridos, según dice un cable de la AFP. Sí, inclusive también el mensaje que dio el presidente Putin anoche hizo un supuesto llamado a que esta intervención iba a tratar de desmilitarizar a Ucrania y supuestamente acabar con el nazismo, una tendencia nazista de allá, algo que parece un eco histórico extraño dentro de esta situación, pero pocos minutos después de ese mensaje que fue transmitido efectivamente de forma general, pues se escucharon los primeros bombardeos que, aunque inicialmente están atacando una serie de estructuras militares, ya empiezan a correr imágenes de cómo hay áreas, edificios y estructuras civiles que también están siendo afectadas. Porque el bombardeo, o sea, es por aire, mar y tierra, porque han desembarcado también en la zona de Crimea y de Donbass. Sí, en la zona sur han desembarcado tropas. Sí, también en la zona sur se ha comenzado a bombardear zonas y aeropuertos. Mientras tanto, desde las horas de la madrugada, allá en Ucrania, en Kiev, ¿verdad?, la capital de ese país, comenzó la ley marcial, pero encima de eso también están los ciudadanos saliendo y tratando de evacuar lo que es toda esa zona, los vehículos, los entaponamientos, la gente saliendo como puede, con maletas, de todas formas, para salir de la ciudad, de la capital de Kiev. Pero también Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tan pronto se produjo
el discurso de Vladimir Putin, señaló que ha comenzado una guerra premeditada de consecuencias catastróficas y dice que el mundo obligará a Rusia a rendir cuentas y avanza que aprobará este jueves, en el día de hoy, sanciones severas. Iguales informaciones se tienen de la Unión Europea, que se reúne de urgencia para imponer sanciones más rotundas a Rusia por invadir a Ucrania, mientras que Zelensky, el presidente ruso, dice cuando ataquen ucranianos, sí, dice cuando ataquen verán nuestras caras, no nuestras espaldas. O sea que la situación tensa que había en esa zona y después que pasó a otro nivel cuando Rusia declaró dos principales zonas de los separatistas, que son provincias grandes también, y la declaró ya como zona rusa e independiente de Ucrania. Bueno, pues en la noche de este miércoles, de aquí en Occidente, allá se comenzó a bombardear a zonas militares en Kiev y también en el este y también en el sur de Ucrania. Vamos a ver qué va a pasar. Son noticias que están en desarrollo y que más adelante, bueno, pues ofreceremos más detalles en torno a lo que está ocurriendo en esa zona, que sin duda es una guerra donde tendrá la intervención. Ustedes están viendo imágenes de lo que está ocurriendo en Ucrania actualmente. Las sanciones económicas indirectamente nos afecta a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Bueno, y de hecho esto pues automáticamente traerá una serie de reacciones de los mercados internacionales. No, inmediatamente. Automático, empezando por el tema de los combustibles, pero pasando por el tema de las bolsas y generando todo tipo de dificultades en un mundo que todavía tiene serios problemas derivados de la pandemia, porque por ejemplo el sistema de transporte internacional de carga, sobre todo marítimo, sigue estando profundamente afectado por la crisis de los contenedores. Ahora se complica mucho más porque estamos hablando de una crisis en Europa. Europa, que es un continente relativamente pequeño y donde pues un problema en un estado tan grande, que es un país de un tamaño significativo, inmediatamente va a traer serios problemas en todos los países del entorno y evidentemente la reacción de los demás países, que dicho sea de paso, en el momento en el que inició este bombardeo se encontraban el Consejo de Seguridad reunido. Allí había una serie de diplomáticos abogando por la paz en ese momento y evidentemente pues ese esfuerzo no ha resultado suficiente frente al ataque que ha iniciado Rusia en Ucrania. Hay un éxodo inmenso de ucranianos en este momento por todas las vías, sobre todo por tierra. El destino más próximo parece ser Polonia, que es donde hasta el momento se ha visto muchas personas dirigiéndose, que es un país que no solamente es limítrofe, sino que también es un país de un tamaño significativo, pero dentro de esa situación de salida de personas de territorio ucraniano, también hay un llamado de parte del gobierno que está llamando a los ciudadanos a ponerse a la disposición del gobierno para poder contribuir a enfrentar esta invasión rusa, que ya es un conflicto armado. Habrá que ver la dimensión que alcance este conflicto en las próximas horas, porque hay que esperar pues una reacción bastante contundente que vaya más allá de las simples medidas económicas que habían sido asumidas hasta el momento y que evidentemente ya en un proceso de bombardeo se vuelven medidas insuficientes y tímidas ante lo que es el inicio de una guerra. Es que ya Rusia había sido sancionado económicamente a raíz del 2014. Le impusieron una serie de sanciones, pero esas sanciones económicas a Rusia no le han hecho el efecto. Y ellos se prepararon en eso
8 años para enfrentar a tal extremo de que hicieron que Rusia dependiera lo menos posible del dólar y decidieron hacer su mayoría de inversiones y su negocio con China. Con China. Mire, una información que sube el diario digital en un cable de AFP fechado en Hong Kong, dice que el precio del barril de petróleo supera los $100 por operación militar Rusia en Ucrania. O sea que estaba a 94 cuando se pensaba que toda la tensión estaba resolviéndose, que el anuncio de Vladimir Putin de que iba a desmilitarizar la frontera y que lo iba a volver a su país de nuevo, pues resulta que solamente ese anuncio hizo que de 94 bajara a 90 el precio del dólar. Pero tan pronto declaró que dos provincias que son los separatistas prorrusos en Ucrania, declarando como una zona completamente independiente, comenzaron a subir un poco más, pero ya cuando se da la operación militar rusa en Ucrania, ya el barril del crudo de petróleo alcanzó los $100.04 tras este anuncio. Y hay que decir que la República Dominicana, ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el día de ayer, abogó porque los países de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y los miembros de la OTAN, bueno, pues buscaran el diálogo para resolver la crisis, pero mira, no valió esta reunión de la ONU. Ayer mismo. Y de hecho, los órganos de las Naciones Unidas en este tipo de contextos tienen poca relevancia más allá del Consejo de Seguridad. Sí. El Consejo de Seguridad es el que orgánicamente tiene competencias y funciones que realmente pudieran incidir en este tipo de conflictos. En otros órganos, ya sea la Asamblea General o cualquier otra de las áreas de la ONU, bueno, habrá muchos llamados de buena voluntad de parte de todos los países, pero la verdad es que es el Consejo de Seguridad el que puede tomar decisiones, marcar pautas y de alguna manera incidir en este proceso si resulta que realmente esa incidencia vaya a tener algún impacto. El problema es el poder de veto que hay ahí. Exactamente, ahí hay que ver qué va a suceder a la larga, porque el Consejo de Seguridad de la ONU, por incluso lo en menos los tú puedes últimos estar años, seguro que Rusia lo va a vetar y China se va a mantener neutral. de entrada. Entonces habrá que ver qué sucede en el contexto del Consejo de Seguridad, que desde hace años se ha señalado que su capacidad de decisión y de realmente evitar conflictos de esta naturaleza estaría limitado en un contexto como este, precisamente por ese poder de veto. Y además, pero hay otro ingrediente. Ayer mismo el presidente norteamericano Joe Biden, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dijo que lamentablemente los norteamericanos iban a tener que sacrificarse un poco porque esta guerra lo iba a afectar a ellos, y anunció que van a hacer uso de la reserva de petróleo que ellos tienen. Sí, para evitar el alza. Para evitar el desabastecimiento, que de hecho a ellos le afecta menos que a los países de Europa. Claro. ¿Quién más se beneficia? Estados Unidos de esa guerra. Claro. Porque son los que venden las armas, pero además están pero muy son lejos. los que van a vender el combustible también a Europa. O sea que es un mecanismo. Es más, ayer decía un economista, decía, oye, el problema es que la inflación y la situación económica de Estados Unidos no está tan buena y ellos necesitan de alguna manera incrementarla. Sí, en el día de ayer, las primeras informaciones que salieron de China continental, el presidente Xi Jinping, es declarar la neutralidad en el conflicto entre Rusia e Ucrania y el conflicto que hay con la OTAN. Sin embargo, se sabe que entre China y Rusia hay una relación diplomática y comercial muy abierta. Que se va a mantener. Sí, se va a mantener, pero
ellos dicen que van a mantener la neutralidad. Ojalá que en estos bombardeos, estos conflictos, es difícil que no afecten a ciudadanos y que mueran ciudadanos, pero que ojalá que sea solamente los bombardeos contra zonas militares y zonas en el que no esté zonas viviendo, militares y zonas estratégicas sí, de inteligencia, de comunicación y ese tipo de cosas, carreteras y todo ese puente y todo ese tipo de cosas. Pero incluso con ataques dirigidos a bases militares y a vías de comunicación, siempre hay lamentables muertes de civiles, cosa que pues es una de las principales consecuencias terribles de este tipo de ataques. No hay forma de evitar. En adición, los militares también son personas, son humanos, claro. y lo que están es pues precisamente cumpliendo un rol y también cuentan como parte de las bajas que generan este tipo de conflicto. Ya evidentemente y todavía números contradictorios porque estamos hablando de horas, pero ya se habla de decenas de muertos en Ucrania con estos primeros ataques. Habrá que ver según pasen las horas a qué números se empiecen a alcanzar, pero ya también circulan imágenes de tanques ucranianos preparándose para enfrentar este ataque de Rusia en varios puntos de su territorio. E insisto, el llamado del gobierno a los ucranianos ofreciendo descargo de sentencias, descargo de obligaciones fiscales a todos aquellos que se alisten y que contribuyan a enfrentar esta invasión que por demás también implicará la entrega de armas a los ciudadanos. Aunque Ucrania tiene su propia fuerza militar, aparentemente el gobierno está reaccionando y haciendo este llamado para ampliar de forma significativa y han llamado también a aquellos que se encuentran en reserva para que voluntariamente se unan a la defensa de Ucrania que ha sido declarado en estado de defensa. La desventaja que tiene es que al tener dos repúblicas separatistas dentro, esas dos repúblicas separatistas han estado peleando con los ucranianos desde hace 8 años y en esos 8 años van más de 14.000 muertos entre las dos repúblicas separatistas que reconoció Putin y Ucrania, y precisamente ahí es de donde se origina prácticamente el conflicto, o sea que tienen dentro de su propio territorio a los separatistas prorrusos que naturalmente van a combatir junto con las tropas rusas en este caso. Miren, dentro de lo mucho que está ocurriendo en este momento, hay un grupo de jugadores de fútbol brasileños que se encuentran en Kiev, que han hecho un llamado a Brasil pidiendo asistencia para poder salir de territorio ucraniano. La Liga de Fútbol Ucraniana empezaba mañana, fue suspendida, evidentemente, pero hay un grupo significativo de futbolistas de otros países, particularmente de Brasil, que se encuentran en territorio ucraniano con sus familias y que están haciendo un llamado en algo que pues tiene todas las características para ser un tema diplomático importante dentro de este tipo de reacciones. Mientras tanto, surge también la información de que el ejército de Ucrania afirma que han derribado 4 tanques rusos y que han matado al menos a 50 soldados enemigos, dígase rusos en este caso, en el este del país. Es una información que ofrece el periódico El País de España, según las declaraciones que ha emitido el ejército ruso. Y bueno, las tensiones siguen en aumento en este conflicto bélico que ya hay unas declaraciones aquí del presidente Putin con respecto, parece ser, esto es a los aliados europeos. Dice, a cualquiera que considere intervenir desde el exterior, si lo hacen enfrentarán consecuencias más grandes de cualquiera que hayan enfrentado en su historia. Todas las decisiones relevantes han sido tomadas. Espero que me escuchen. Sí. Eso es a los europeos que se lo está diciendo, a los países de la OTAN, que de hecho han enviado armas, pero no han hablado de mandar tropas. Sí, no. Hasta ahora la OTAN no ha ofrecido informaciones en torno a de que en este conflicto, cuál será su accionar, si están ofreciendo apoyo a Ucrania, sí, pero es apoyo logístico, nunca apoyo militar, ni se ha anunciado
que apoyo se harían. Dinero y armas. Sí, lo que ellos sí han dicho es sanciones contra Rusia, atacar la acción de Rusia, pero jamás lo han dicho hasta ahora que vayan a intervenir militarmente en ese conflicto que hay en esa Los zona. mismos Estados Unidos han dicho que ellos no contemplan enviar tropas. No. Todavía. Ellos tienen muchos asesores militares, sí, ahí. Sí. Dentro. Pero lo que pasa es que también, señores, porque primero aquí no ha habido una declaratoria de guerra, sino que sencillamente se empezó con el ataque y estamos hablando Ucrania, de horas. Ucrania sí declaró la guerra ya a Rusia. Bueno, pero es que En el Ucrania, día- Ucrania sí. es el que está siendo, El que está Ucrania es el siendo que está siendo atacado, atacado. sí. Después que te bombardean ya eso, evidentemente. Pero no hubo una declaratoria previa que indicara este ataque. Sí. Lo que hubo fue un discurso televisado del presidente Putin que de nuevo, haciendo unas referencias a hechos históricos vinculados al nazismo, que al día de hoy parecen pues una evocación un tanto extraña, pero posteriormente inicia el bombardeo de forma inmediata. Y esto pues trae una serie de reacciones porque desde el punto de vista práctico, la OTAN no es un órgano que decide con una sola cabeza. Y los representantes de los estados ante la OTAN tampoco deciden solos. Entonces, necesariamente la reacción de la OTAN y de los demás países europeos tiene que venir con muchas horas de diferencias y cuidados y días, porque son decisiones que normalmente están sujetas a la participación de distintos órganos, en algunos casos incluso a decisiones parlamentarias, porque estamos hablando de una situación de guerra en el mismo centro de Incluso Europa. tienen el inconveniente ahora de que esos refugiados ucranianos para donde van es para Europa, para los países sí. vecinos Bueno, que están ahí en Europa. los que están más cerca tienen que saber que para allá es que van. Para allá es que Sí, van. Y tienen que tener, una de las soluciones que tienen que buscarle ellos es esa, Aperturar la abrirle la frontera. frontera. Pero también eso traerá como consecuencia desabastecimiento, en claro. toda esa zona europea, sobre todo de gas y de petróleo. En pleno invierno. En pleno invierno. Y entonces hay que, tanto las naciones del mundo como Rusia y también Ucrania tienen que estar atentos para que este conflicto no dañe a esos países europeos, que sobre todo, principalmente a Alemania. Principalmente a Alemania. Y que con esa declaratoria que dice Vladimir Putin, vamos a ¿cómo se llama? O sea, llamó desnazificar una cosa así. desnazificar, exactamente ahí, que esa es la palabra, y todo el mundo sabe que los nazis son los alemanes, refiriéndose a la época. Fueron los alemanes. Sí, eso es una zona. Pero también en Inglaterra, también en España y otros países de Europa que se abastecen del gas y del petróleo que sale de Ucrania, que es uno de los grandes países con la mayor cantidad de petróleo y de gas del mundo, pero sobre todo de maíz y de soya, que esos son parte de... Míralo aquí, lo que tú leías ahorita. El precio del barril de petróleo supera los $100 por operación militar rusa en Ucrania. Sí, eso es así. Así es que, bueno, pues son cosas que se están ofreciendo en toda esa zona. Está en desarrollo y durante toda la mañana y durante el día de hoy, esa es la noticia que va a estar pendiente en el mundo. De hecho, y en una información también reciente, Ucrania ha hecho un llamado a Turquía para que cierre el estrecho de Bósforo y de esa forma trate de evitar la entrada de nuevos barcos a esta zona. Con ese llamado, pues ya Turquía estaría tomando de alguna manera posición respecto a este conflicto. Turquía es uno de los países también cercanos a la zona. El problema es que tienen con Turquía es que
Turquía últimamente ha tenido una buena relación con Rusia. Pero bueno, Sí. pero es que son vecinos. Que son vecinos. Pero Se no ha solamente- alejado de la OTAN. Vecinos y relaciones de raíces Exacto. milenarias, Sí. de estrechas relaciones y hasta de... Sí, y Turquía, que tiene en general unos términos no tan cordiales con una buena parte de Europa, por lo tanto habrá que ver cómo reacciona Turquía a esta situación, pero en un caso o en otro, el cierre del estrecho de Bósforo traería como consecuencia también muchos problemas de suministro a todos los países que tienen, que hacen frontera no solamente con Turquía, sino que se encuentran en el entorno del Mar Negro también. Así que estamos hablando pues de una situación que sin dudas va a impactar las reacciones diplomáticas en la zona de forma casi inmediata. Bueno, lamentablemente, pero repetimos a los que nos empiezan a ver en estos momentos que Rusia ataca militarmente con bombardeos en Kiev, que es la capital, así como zonas estratégicas militares en el sur y en el este de Ucrania. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Retornamos en breve.